El llanto en la niebla. Me llamo Alejandro, y soy vecino de un pequeño y humilde barrio llamado Villa Esperanza. Durante el día, el vecindario es un lugar tranquilo y apacible, con casas modestas y familias trabajadoras. Sin embargo, cuando la oscuridad cae sobre nosotros y la niebla se adueña de las calles, algo extraño sucede en una casa misteriosa al final de la calle. Desde hace algunos meses, los rumores sobre esa casa han ido creciendo. La vivienda, de apariencia deteriorada y deshabitada, se alza en medio de un terreno descuidado. Nadie sabe a quién pertenece ni cuál es su historia, pero todas las noches, sin falta, los vecinos escuchamos el inconfundible sonido del llanto de un niño. Es un llanto desgarrador, lleno de tristeza y desesperación, que atraviesa las paredes y se cuela por las ventanas de nuestras casas. Muchos hemos intentado buscar la fuente de ese llanto, pero al acercarnos a la casa, el sonido desaparece misteriosamente. No hay rastro de niños en el vecindario, y la casa se mantiene en silencio, como si estuviera esperando a que alguien desentrañe su secreto. Cada noche, cuando la oscuridad lo envuelve todo, la niebla se hace densa y opresiva. Es entonces cuando el llanto comienza, envolviendo la calle en un aura de melancolía. Los vecinos nos miramos unos a otros, con expresiones cargadas de incertidumbre y temor. Algunos dicen que el espíritu de un niño atrapado busca ayuda, mientras que otros sostienen que es un malévolo engaño que pretende atraernos hacia la casa, donde algo siniestro aguarda en su interior. Hace poco, decidí adentrarme en la oscuridad y enfrentar mis miedos. Armado con una linterna y el corazón latiendo con fuerza, me aventuré hacia la casa misteriosa. La niebla se enroscaba a mi alrededor, aumentando mi sensación de inquietud. A medida que me acercaba, el llanto se hacía más intenso, más angustiante. Finalmente, llegué al umbral de la casa. Empujé la puerta, que cedió con un chirrido siniestro. La oscuridad reinaba en el interior, pero pude distinguir vagamente la silueta de lo que parecía ser una habitación infantil. Al acercarme, una sombra se movió rápidamente por el rincón más oscuro. Mis pasos resonaron en el suelo de madera mientras avanzaba, pero al llegar al punto donde había visto la sombra, me encontré con un cuarto vacío. No había ni rastro del niño ni de ninguna otra presencia. La sensación de desasosiego se apoderó de mí, y la niebla se filtraba a través de las grietas de las ventanas, aumentando aún más la atmósfera de misterio. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda cuando una voz susurrante resonó en mis oídos. ¿Por qué estás aquí?, susurró la voz con un tono cargado de angustia y tristeza. Me giré rápidamente, buscando la fuente de la voz, pero solo encontré el vacío y la niebla que se enredaba en el aire. Sentí que algo me observaba desde las sombras, algo que no podía ver pero que estaba presente en ese lugar misterioso. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa, luchando contra el miedo que amenazaba con paralizarme. La respuesta llegó en forma de otro lamento entrecortado, pero esta vez parecía provenir de todas partes a la vez. El llanto del niño se mezclaba con murmullos ininteligibles, formando una cacofonía de angustia y sufrimiento. En ese momento, una figura difusa y etérea emergió de las sombras.
Era una silueta pequeña y desdibujada, apenas perceptible a través de la niebla. Sus ojos brillaban con una luz débil y triste, mientras su voz se alzaba una vez más en un susurro lastimero. Soy David. Me quedé atrapado aquí. Ayúdame, por favor. Mi corazón se encogió de compasión mientras escuchaba las palabras del niño. Sin embargo, la sensación de peligro se mantenía presente. ¿Cómo podría ayudar a alguien que parecía pertenecer a otro mundo? Antes de que pudiera tomar una decisión, la niebla se espesó aún más, envolviendo la figura del niño y desvaneciéndola lentamente. Su llanto se desvaneció gradualmente, dejándome solo en aquella casa abandonada y cargada de misterio. Desde esa noche, el llanto del niño ha dejado de escucharse en el vecindario. Los rumores y las historias se han ido desvaneciendo, pero el recuerdo de aquel encuentro sigue atormentándome. Me pregunto si logré liberar a David de su prisión o si, de alguna manera, me adentré en el oscuro dominio de lo sobrenatural. La casa misteriosa permanece en su lugar, silenciosa y enigmática. Los vecinos evitan pasar cerca de ella durante la noche, y todos somos cautelosos cuando la niebla cubre las calles. En lo más profundo de mi ser, sé que algo siniestro sigue acechando en ese lugar, esperando a que alguien más se acerque lo suficiente para desentrañar sus secretos y enfrentar las consecuencias. Villa Esperanza sigue siendo un barrio tranquilo durante el día, pero en las noches oscuras y neblinosas, todavía se percibe un atisbo de la tristeza y el misterio que se esconde tras los muros de la casa abandonada. Y mientras siga existiendo esa sensación, los vecinos viviremos con el temor latente de lo desconocido que acecha en la oscuridad.